Seguimos entonces. Ustedes estén atentos y ténganme paciencia, por favor, para que así nos entendamos y vayamos avanzando. Lo que sí, les pido que cierren los micrófonos. Así yo acá puedo inclusive cerrar los micrófonos, pero ciérrenlo ustedes, ¿saben? Así no nos pisamos ni nada. Después ya si quieren podemos, con un cierto orden, poder, pero me parece que mejor por el chat y yo les voy a ir contestando, así vemos cómo, los errores y cómo lo podemos ir mejorando, ¿sí? Lo que sí ahora les voy a pedir, o sea, yo les voy a compartir mi pantalla para ir avanzando. Habíamos quedado, perdón, habíamos quedado en que el tema de los parciales, bueno, el tema de los parciales eran 3, digamos, no, por supuesto que se aprueban con 6 o más. Tenemos, digamos, 3 formas de regularidad. En realidad 2 son de promoción, una promoción directa, que aquel alumno que en los 3 parciales tenga un 8 en cada uno de los parciales, promueve directamente la materia. Eso se inscribe a fin de año, en la fecha de examen, y ahí promueven la materia directamente. Y después tenemos una media promoción que le llamamos nosotros, que es aquel alumno que tiene un promedio de 8, o sea que un alumno que saca un 8, un 7, un 8, un 7, un 8 no, un 7, un 9 y un 8, ¿sí? Ese tiene promedio de 8, pero va y rinde una media promoción. ¿En qué consiste la media promoción? En que el alumno tiene que preparar un coloquio con 3 temas a elección del alumno. En eso consiste el coloquio, ¿no? Por supuesto que tiene que ser un promedio de 8, igual a 8 más de 8. O sea, no 7,90, no, 8 tiene que ser. Y esto se lo digo ahora porque siempre aparece el alumno que tiene 7,80 y dice, no, vamos a redondear. No, la historia es 8 y más que 8. Así que de promedio, ¿sí? Esa es para la media promoción. Y aquel que tenga todos los parciales aprobados, obviamente que, y no llegue a la media ni a la promoción directa, tendrá la posibilidad de rendir regular toda la materia. Tampoco es un cupo ni una cosa rara, pero bueno, esa es la escala de valores y de merecimiento que hemos establecido en la cátedra, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se compone la cátedra? La cátedra se compone de las siguientes personas, o sea, además de quien les habla, está la licenciada Rosales, Paula, que está en estos momentos, sí, ya sé, leo de vez en cuando el chat, ¿no? Pero veo a ver cómo lo puedo hacer para silenciar el micrófono. Acá está. Ahí está. Gracias por el consejo. Sí, ya lo encontré. Lo que pasa es que en la rapidez no lo había encontrado. Bueno. Las consultas, les pido, déjenme hablar ahora, y después hablamos con las consultas, ¿sí? No es que no lo tomen a mal para que no le conteste los chats. Veo acá unos chats ahí para contestar. Tranquilícense que ya vamos y les pido paciencia, que ya les voy a contestar, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar después, ¿eh? Primero tomemos esto, vayamos viendo cómo funciona y después ya nos vamos a ir soltando, ¿sí?
Bueno, les digo, bueno, Paula Rosales, la licenciada, generalmente da la parte de matemática financiera, todo lo que es proyectos de evaluación de proyectos de inversión, amortizaciones y demás. Eso, el tema es que quedó varada en el exterior, está en La Habana, en Cuba, y la verdad no sé cuándo va a volver. Pobre, está bastante afligida y desesperada porque, bueno, en La Habana no hay mucho como para subsistir. Así que, principalmente porque no hay forma de obtener dinero, no hay cajeros automáticos, las tarjetas de crédito prácticamente no tienen uso, entonces está bastante complicadito el tema. Pero bueno, esperemos que la tengamos pronto por acá, ella está bien. Después está la contadora Conti, que da economía de la empresa en el curso 3 de 2 a la mañana. ¿Mm? Bueno, básicamente esas tres personas son las que por hoy estamos tratando de incorporar una más a la mañana, una contadora. Vamos a ver, justo no sé, vino toda esta tormenta, como dice el Papa, que nos aplazó un montón de decisiones, así que bueno, esperemos que pase pronto. Por supuesto, otro tema también que me parece fundamental es respetar los horarios, o sea, en el sentido de no estar, sobre todo para mí, digamos, contestando mensajes, email, todo el día, porque te volvés loco. Imagínense, ustedes son ciento y pico, después del otro curso son otros tantos, o sea, son 300 alumnos, 200 y largos, que se hace muy complicado si están todo el día, viste, mensajeándome, es bastante engorroso atenderlos a todos. Con lo cual yo diría de aprovechar estas horas que estamos en contacto, eh, digamos, media hora o una horita más después de la reunión como para hacer algún tipo de consulta, pero no les pido que no exageren con el tema de la comunicación también, porque eso, digamos, no te va a dejar, no me va a dejar vivir ni dedicarme a mi otro empleo, ¿no es cierto? Porque también tengo otro empleo también muy importante, entonces también le requiere un tiempo que no, y por supuesto a la familia, ¿no? O sea, no es que estemos todo el día enchufados en este aparatito porque nos vamos a volver locos. Bueno, yo les digo que ahora vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a desarrollar, digamos, a través de todos los elementos que están en la UB, es decir, el material, otra cosa importante, ¿no es cierto? ¿Qué material? ¿De dónde estudio? Bueno, el material que está colgado en la UE, que vamos a ir, no en contenido, sí en orden, en ordenamiento y demás, pues eso lo fuimos armando a medida que veíamos las necesidades, entonces está un poco como tumultuoso el tema del orden del material en la UE. Eso lo vamos a ir ordenando, vamos a ir trabajando paulatinamente, tengan también un poco de paciencia, pero está todo el material en la UE. O sea, no necesitan, por supuesto, que el que quiere ahondar en la materia y demás, está en la bibliografía, pero no hace falta para salir promocionado buscar otro tipo de bibliografía que no sea el que está en la UE, y aparte de las experiencias o algunos tips que les puedo dar yo a través de esta charla, de estas reuniones, eso agregarlo, digamos, con lo cual pido también de que vayan, si pueden, si quieren, tomando nota de algunos ejemplos, de algunas cositas que muy probablemente no estén en la UE, o sea que
estas reuniones, más como complemento a la UB, me parece que está por sobre suficiente, digamos, el material disponible, ¿no? Veremos la parte, ahora esta primera parte eminentemente teórica, yo les dije que bajaran ya, que fueran leyendo algunas cosas, esto es eminentemente teórico, no hay ejercicios prácticos en esta primera parte, que sería el primer parcial, o el contenido del primer parcial, no hay ejercicios prácticos. Sí hay ejercicios ya y bastante en cantidad para el segundo parcial, esto es el tema de matemática financiera. Que bueno, visto las circunstancias, también calculo que lo van a dar, se los voy a dar yo, así que bueno, vamos a ver cómo hacemos en el tema de los ejercicios. Yo trataré de, aunque sea a través de compartir la pantalla de algún Excel, digamos, y ir explicándole cómo funciona todo el sistema de intereses, de amortización y demás. No es nada complicado. Ustedes ya a esta altura prácticamente son ingenieros industriales, no se agranden también, pero es así que la matemática financiera no les va a llevar muchas complicaciones, con lo cual una duda que muchas veces aparece también cuando empezamos matemática financiera, ¿se hace falta una calculadora financiera? No hace falta una calculadora financiera. Obviamente que sí, si alguno puede acceder a ella, que se la presta a alguien, es mucho mejor porque evidentemente que eso, la máquina financiera facilita mucho las cosas, ¿no? Bueno, llenando un poco acá, vamos, entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo, repasando las cosas que hay en la UE en cuanto a las materias, ¿sí? Bueno, no, esta es del empresario, esta es una segunda parte. Capítulo 1. Bueno. El capítulo 1 empieza con un concepto de la empresa, ¿sí? A ver, nosotros tenemos básicamente un preconcepto, si se quiere, de lo que es empresa. Obviamente que en lo que nos vamos a basar nosotros es en la empresa, es decir, aquellas agrupamientos de personas, o sea, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, todos afectados a la obtención, a un objetivo determinado y a un fin determinado, ¿no? Eso uno ya lo viene trayendo de ya esa definición ya inclusive hasta del secundario, ¿no? Empresa también podemos llamar, a ver, el ascender a la Concagua, como una empresa dificultosa y demás, pero nosotros nos vamos a referir únicamente a empresas con fines de lucro. O sea que ahí, salvo alguna excepción que ya lo vamos a ver, reducimos, ¿no es cierto?, a la empresa a la obtención de ganancias, ¿no es cierto?, con fines de lucro. Acá aparece un poco la disgregada del concepto de lo que es la empresa. Empresa es una unidad económica que tiene características tales como unidad de producción, una estructura interna, unidad de decisión y planificación de control, es una unidad financiera y una comunidad de intereses. Es decir, fíjense acá, nosotros estamos hablando de una serie de condiciones, digamos, que tiene para que se desarrolle una empresa dentro de lo que es esta definición, ¿no? Seguimos para abajo, esto vamos a ir rápidamente, esto no es ni una
cosa compleja ni para nada. Aquí hay una característica interesante porque hablamos de que la empresa, la definición de empresa como sistema, ¿no es cierto? Como un sistema en sí. Un sistema que obviamente que es un sistema abierto, que está relacionada, está influenciada por el medio que la rodea, por el medio en cuanto a su época, en su ubicación geográfica, en cuanto a su país, dentro del mismo país, su ubicación geográfica, con lo cual hay una serie de aspectos, ¿no es cierto?, internos y externos que afectan el normal desenvolvimiento y que hace a la cuestión precisamente de esta definición de economía de la empresa, es decir, el estudio de esos movimientos internos, de esas relaciones internas de la empresa y el efecto que tiene el medio donde se mueve la empresa respecto de la vida habitual de la empresa. Profe. Por eso, sí. Pero está en el capítulo 12 el Word, no está mostrando nada de lo que está hablando usted. Se quedó congelado en 2. Acá estoy leyendo, yo lo acabo de, a ver, denme un segundo. Sí. Denme un segundito, no se pongan nerviosos. Si vamos a la economía de la empresa, o sea, la materia acá, ustedes me están viendo en la pantalla, yo estoy entrando a la UE, el tema es tema 1, la empresa. ¿Se ubican? Claro, tema 1, la empresa. No, profe, es como que se congeló la pantalla y sigue apareciendo capítulo 2, el empresario, el concepto clásico del empresario. Bien. Eso es lo que pasa. Bien. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Vuelve Ahí a compartir, aparece profe. capítulo 2. Ahí aparece capítulo 2, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, la voy a cerrar. La voy a cerrar, vamos a abrir ahora. ¿Ahora qué es lo que ven? ¿Hola? Todavía nada. Todavía nada. A ver, denme un segundo más. Tiene que poner compartir pantalla y elegir la eso, pestaña. tranquilo, no se pongan locos. No se pongan. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Gracias. Bueno. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Bueno, hablamos de la empresa como sistema. La empresa como sistema tiene inputs y outputs, es decir, elementos que entran dentro del sistema de la empresa, este sistema abierto, y elementos que salen de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles serían los inputs, sí? Es decir, lo que entra dentro de la empresa, es decir, la fuerza de trabajo, la mano de obra. Hablando de mano de obra, ustedes van a ver acá que esta materia tiene muchas relaciones con costos y presupuestos, y viceversa, ¿no? O sea, va a haber algunos temas, ¿no es cierto?, que vamos a ir rozándonos con costos, con lo cual también está bueno estar atento a esos vínculos que aparecen en estas dos materias, ¿no? Creo que a esta misma hora está Ignacio con su reunión en costo, así que estamos compartiendo espacios acá. Bueno, la energía, la materia prima, el capital, las inversiones, es decir, son todos inputs, es decir, que entran dentro de lo que es el sistema. Y los outputs son los productos que fabrica, el servicio que presta, por ejemplo, no solamente productos a nivel físico, sino también los servicios que son, obviamente, inmateriales. En muchos casos, vamos a suponer, en un estudio de asesoramiento de ingeniería industrial, el conocimiento de ustedes al asesorar las empresas, ese va a ser un output, digamos, es decir, algo que surja del sistema hacia el medio, ¿no es cierto? Los dividendos
y el pago de impuestos, el pago de impuestos que nos exige el Estado tanto a nivel nacional como provincial y municipal, ¿sí? Requisitos que para que exista una empresa, bueno, acá nombramos 2 requisitos, bueno, algunos están de acuerdo o no respecto de esto, la figura del empresario, digamos, como un elemento sumamente importante dentro de lo que es la empresa. La figura del empresario, no ya, digamos, físicamente el empresario como la persona que está de traje y corbata, no, sino el conjunto de personas que intervienen en la dirección de la empresa, ¿sí? Ese es el empresario, digamos, no es una persona. Obviamente que en muchos casos, en muchas empresas, va a haber una persona, pero, por ejemplo, lo que vamos a ver un poquito más adelante, una sociedad anónima. Una sociedad anónima está compuesta por un directorio. Ese directorio es la figura del empresario, es una figura colectiva, no ya individual, ¿sí? Entonces, y obviamente que el hecho de la existencia del riesgo, digamos, toda empresa que persigue un fin de lucro también tiene, por supuesto, sus riesgos. Fíjense ustedes lo que nos está pasando precisamente en estos momentos. Hay un montón de empresas que están sin trabajar, o sea, eso es un impacto para ellas sumamente importante, que bueno, obviamente que primero está la vida de las personas y después seguramente que vamos a recuperar la economía, pero bueno, hay que pasar este problema que se nos está presentando en nuestra vida, y imagínense en una pequeña y mediana empresa que hagamos un poco un trabajo mental. Seguramente muchos de ustedes, la mayoría, serán, Dios quiera, estarán a cargo de una pequeña y mediana empresa. Imagínense ustedes para esa empresa simplemente un taller mecánico. Hoy un taller mecánico está cerrado. No le entra un peso al pobre tipo, entonces es complicado y obviamente que a eso llamamos lo que es el riesgo y la incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, a ver qué nos va a pasar en el futuro, y bueno, eso forma parte de lo que es el empresario. Y por sobre todas las cosas del emprendedor. Yo acá, después, cuando entremos un poco más en tema del empresario, o mejor dicho, para no armarle un lío bárbaro, vamos a probar, ahora vamos a seguir tranquilitos como estamos hasta ahora, después vamos a probar. Yo subí un video que está muy lindo, me lo pasaron, y la verdad que me gustó mucho porque deja un mensaje muy, muy interesante, sobre todo en esta época, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Elementos de la empresa. Acá, bueno, factores activos, hace falta, o sea, son los recursos, sobre todo la parte de los recursos humanos, ¿no es cierto? Desde lo que es los gerentes, el presidente, los inspectores de planta, los operarios, el personal que está dedicado a la limpieza. Bueno, eso, digamos, son los factores activos de la empresa. Y los factores pasivos es todo lo que es edificios, máquinas, herramientas, sistemas, materias primas, capital, etcétera, etcétera. También puede haber bienes que son intangibles, ¿no? Por ejemplo, el derecho de fabricar algún producto, ese derecho es un bien intangible, ¿no? O sea, una marca, como por ejemplo, a ver, ustedes tendrán en cuenta qué es lo que el valor que puede llegar a tener la marca Coca-Cola. Por eso ese es un factor pasivo
y forma parte de la propiedad de la empresa, ¿sí? Bueno, acá hace una división de lo que son los factores activos, o sea, los propietarios, ya lo habíamos mencionado, propietarios, directivos, empleados de base. Bueno, y empezamos un tema de lo que es clases de empresas. Obviamente que las clases de empresas nosotros vamos a ver aquellas que forman parte de la ley 19.550, que es la ley, se llama la ley de sociedades. Esa ley ha sufrido una gran modificación allá por agosto de 2015, se incorpora, digamos, al Código de Comercio, o sea, como un anexo al Código, sí, a ver, en agosto del 2015, se unifica, digamos, el Código Civil Comercial, mejor dicho, no que se unifica, se produce una modificación, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, y una de las modificaciones más relevantes es la incorporación al Código de Comercio de esta ley, la 19.550, la Ley de Sociedades Comerciales, ¿no es cierto?, donde esa ley determina, digamos, algunas pautas que las personas deben seguir en función de la asociación. O sea, fíjense ustedes de que este tema de la asociación del ser humano ya viene de largo, ¿no es cierto? Es decir, el vínculo de una persona con otra para desarrollar un objetivo común y con la finalidad de la obtención de lucro ya viene de muchísimos años, con lo cual el legislador, frente a esa situación, se vio en la obligación de marcar normas adecuadas como para regular esas relaciones, ¿no es cierto? Por supuesto que acá hacemos, antes de entrar de lleno a la ley 19.550, hay empresas, digamos, que no forman parte de esa ley, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la empresa unipersonal. La empresa unipersonal, que es, digamos, altamente artesanal, con una persona que tiene el conocimiento, que tiene el expertise, digamos, en relación a una determinada actividad. Esa persona forma una empresa unipersonal, obviamente una microempresa, no porque exista una sola persona no quiere decir que no haya empresa, no, hay empresa unipersonal, ¿sí? Esa empresa unipersonal, obviamente que si hay un tema que siempre hacemos hincapié en la materia, es diferenciar, digamos, de lo que es el patrimonio de la persona individual del patrimonio que está afectado a la actividad económica o al giro de la empresa. No es, digamos, a ver, un médico tiene un automóvil de uso particular y es con el que usa, y es con lo que se mueve para ir a visitar a su paciente o ir al consultorio. Entonces, en el caso es muy importante diferenciar, digamos, eso que acabo de decir, es decir, el patrimonio que está afectado a la vida particular de la persona y el patrimonio que está afectado a la empresa o a la actividad económica en sí. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta porque van a depender de muchas conclusiones posteriores a eso, ¿no? A ver, con el ejemplo que les doy del médico, ustedes me dirán ahí en ese caso particular que es un problema de difícil solución, o sea, porque hay muchas cosas que están, digamos, que comparten, por ejemplo el auto, ¿no? Que se comparten y hay muchas cosas que están ahí en una medianera que no sabemos si es para un lado o para el otro,
obviamente que en el caso de una empresa más compleja no ocurre eso. Pero bueno, siempre tenemos que hacer ese esfuerzo de diferenciar el patrimonio de la persona particular del patrimonio de la empresa, o sea, lo que está afectado a la actividad económica. Acá me dice que su reunión terminará en 10 minutos. Bueno, yo le pongo a aceptar, nosotros seguimos y después nos volvemos a conectar con el mismo código. ¿Estamos? Bien, seguimos hasta que se corte. Bueno, entonces, claro, faltan, yo estoy viendo acá, son los 40 minutos que están previstos. Bueno, después tenemos lo que se llama una empresa irregular, o sea, una sociedad, lo que antiguamente se conocía como una, digo antiguamente porque ahora la ley, a través de esa modificación que les digo yo en el año 2015, se cambió un poco la historia de eso. Antes era lo que se existía, lo que se decía una sociedad de hechos, ¿sí? Es decir, si vamos vamos en la trayectoria de la complejidad de las asociaciones, tenemos desde lo más sencillito de todo, que es lo que era la unipersona. Después tenemos la sociedad de hechos, de donde ya 2 o más personas intervienen en muchos casos sin contrato, sin alguna formalidad, pero sí, digamos, asociados atrás de un objetivo, pero no hay más que nada. Es más, esa sociedad de hecho, la ley le decía sociedad irregular, pero no era porque la sociedad irregular estaba rayana con la delincuencia, ni mucho menos. Era que no estaba incluida dentro de la ley 19.550, ¿no? Entonces eso hacía de que esa sociedad, de hecho, la ley lo trataba como sociedades irregulares, ¿eh? Pero fíjense una cosa, que la propia AFIP, o sea, el órgano recaudador, los considera como un sujeto contribuyente, o sea, tiene un quid aparte de los socios, de las personas individualmente que los componen, con lo cual ya eso le da una cierta, digamos, personería, si se quiere, como para que se desarrolle su actividad, ¿no? Por supuesto que en lo que hace una sociedad de hecho tiene mucho que ver con los vínculos, sobre todo los vínculos familiares o vínculos de amistad, de amplio conocimiento de lo que es una persona y otra, porque obviamente es muy probable de que la actitud de una persona comprometa, por bien o por mal, al futuro de esa sociedad de hecho. Bien. En cualquier momento se corta, no se hagan problema, vamos de nuevo con la reunión, así que seguimos avanzando. Bueno, entramos ya a lo que es la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Vamos acá más abajo, sociedad colectiva. Bueno, la sociedad colectiva es la sociedad, digamos, la asociación, sociedad de empresa, que la ley 19.550 establece como la más simple, la más sencilla, ¿no? A ver, todas las sociedades que establece la ley están miradas en función al grado de responsabilidad que tienen esas sociedades con terceros, ¿sí? Con respecto de los terceros, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa por un acto que hace la sociedad colectiva respecto de terceros? En eso se basa, en definitiva, todo lo que establece la ley 19.550. Obviamente que hay una, tenemos una visión, digamos, desde lo más sencillo a lo más complejo, para que ustedes se den una idea. Lo más sencillo sería una sociedad colectiva y lo más complejo sería una sociedad anónima, ¿eh? O sea que vamos a ir transitando
esas distintas sociedades y explicando un poco qué es cada una y cómo se comporta, ¿no? Dice sociedad colectiva, responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Qué es lo que significa eso? Eso es en relación a los socios, ¿sí? Que dijimos de los socios en relación a terceros, ¿eh? ¿Qué pasa en una sociedad colectiva? Los socios tienen una administración, es decir, a ver, firman un contrato, acá sí ya existe un contrato, ¿sí? Todas las sociedades dentro de la ley 19.550 tienen un contrato social, ese contrato social debe estar inscrito, ese contrato social es la partida de nacimiento de una sociedad, donde establecen, por supuesto, el domicilio, cuánto aporta cada uno de los socios, a qué se va a dedicar, cuántos años va a durar, todas las condiciones que tiene que, unir o legislar en relación a los socios, por supuesto, entre sí, y por supuesto en la relación a terceros, ¿no? En este caso, por ejemplo, la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Qué significa eso? Esas palabras que parecen difíciles. Bueno, subsidiaria. Subsidiaria quiere decir, vamos a suponer que una empresa, que esta sociedad colectiva no paga su deuda. Obviamente que el tercero que perjudicado lo va a querer ejecutar. Es decir, ejecutar no quiere decir que lo vaya a matar, sino ejecutar quiere decir tratar de cobrar legalmente su deuda, ¿sí? Subsidiaria. Si el patrimonio del socio, de uno de los socios, no alcanza, sigue con el patrimonio de los otros socios, hasta que alcance. ¿Ah? O sea, en una sociedad colectiva la responsabilidad de los socios es ilimitada. ¿Qué quiere decir ilimitada? Que no solamente el acreedor puede ir contra los bienes propios de la sociedad, sino también contra los bienes propios de cada uno de los componentes de la sociedad, ¿eh? O sea, yo formo una sociedad colectiva con un amigo, bueno, por algunos problemas económicos no podemos pagar, yo respondo con mi casa, con mi auto, con todo lo que está a nombre mío, y obviamente si eso no alcanza para pagar la deuda, el acreedor va a ir contra los bienes de mi socio, hasta que alcance. Eso es ilimitada porque va contra el patrimonio de los socios y subsidiaria porque va también contra el patrimonio del otro socio si no llegara a alcanzar. Solidaria quiere decir de que yo soy solidario, que son solidarios entre los socios, o sea, no es porque uno firme, siempre con el sello de la sociedad, le van a cobrar únicamente a él, le van a cobrar a todos los integrantes de la sociedad, por eso son solidarios, es muy parecido a los subsidiarios. Lo que pasa es que el solidario, yo puedo agarrar y decir, bueno, mi patrimonio se suma al patrimonio del socio, pero el otro socio hasta ahí, no, con todo el patrimonio. ¿Sí? Bueno, estoy esperando que esto en cualquier momento se corte, pero seguimos. Bueno, acá hay dos sociedades, sociedad comandita simple y sociedad de capital e industria. Yo les digo sinceramente, hace 35 años que estoy analizando sociedades y empresas y demás, si he visto 5 sociedades de este tipo, es mucho. O sea, prácticamente esa sociedad no se usa para nada.